buenas tardes, mi nombre es Tania Zenaya González Suárez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, quinto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Vamos a desarrollar una actividad del curso de Políticas Públicas en Educación, la cual es una entrevista. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué entiende por política pública? Conjunto de procedimientos y medidas que adopta una sociedad. ¿Conoce alguna política pública en relación a la educación? La 715, por la cual el gobierno otorga recursos a los municipios para salud, educación y servicios públicos. ¿Cuál considera que es la principal problemática en la educación que observan en el Putumayo? La economía de las familias putumayenses. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Va de 0 a los 12 años. Los derechos fundamentales son el derecho a una familia, a un hombre, a una nacionalidad, a la educación y salud. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Qué entiende por política pública? Es una ciencia y un arte de gobernar a un Estado para alcanzar su objetivo. ¿Conoce alguna política pública en relación a la educación? Sí, el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997. ¿Cuál es la principal problemática en educación? El transporte escolar en zonas rurales. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? De 0 a 12 años, el derecho a la identidad. Gracias. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Qué entiende por política pública? Es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente en los estados. ¿Conoce alguna política pública en relación a la educación? La ley 1753 del 2015. ¿Cuál es la principal problemática en educación? Falta de equipos tecnológicos para escuelas rurales. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? De 0 a 12 años, derecho a mejor calidad de vida para madres, gestantes, niños y niñas. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. ¿Qué entiende por política pública? Normas y leyes de un gobierno para aplicar a una población determinada y así mantener un orden y un proceso. ¿Conoce alguna política pública en relación a la educación? Sí, la ley 115 de 1994. ¿Cuál considera que es la principal problemática en educación? La alimentación escolar. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia es de los 0 a los 12 años y su derecho es a la educación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiende por política pública? Son las normas y leyes dentro de una comunidad que ayudan a mantener el orden dentro de la misma. ¿Cuáles son las políticas públicas en relación a la educación? La 1098 del 2006, que habla del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Cuál considera que es la principal problemática en educación? La deserción escolar y los embarazos en adolescencia. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia va de los 0 meses hasta los 12 años y los principales derechos de las niñas y los niños son el derecho a la vida, a la salud, a la identidad y a una educación. Muchas gracias. Gracias.